Pues continuamos y lo hacemos con más temas, como decimos, bueno, pues ahora relacionados con la salud. Vamos a hablar de la obesidad, de cuidarse. ¿Recuerdan eso de mens sana in corpore sano? Bueno, pues porque esto es cuestión de salud y no solamente de estética. Sí que comentábamos, bueno, pues esos excesos, pero claro, milagros a Lourdes, como se suele decir, no tiene nada que ver esos excesos navideños porque esto es un día a día y hay que cuidarse por dentro y por fuera. Me ha costado convencerle para que venga, ¿eh? El doctor Fernando Goñi Goicoechea es especialista en endocrinología y nutrición y nos va a contar un montón de cosas precisamente sobre este y otros temas, esos medicamentos que bueno, pues se han puesto tan de moda y también esas soluciones que hay ya, operaciones de varios tipos que vamos a ver para intentar bueno, pues, solventar, vamos a decirlo así, la obesidad. Doctor Fernando Goñi, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que era reacio, que no te gusta. Bueno, no, sí. Era reacio. Era sí. reacio. Bueno, pues vamos a ver si te Sí. convencemos y estás lo más cómodo posible. Bueno, hablaba yo de esos excesos navideños porque es una época en la que todos queremos ponernos a dieta, cuidarnos un poco más, pero decíamos que esto no es solamente cuestión, ¿no?, ni de estética ni de cuidarnos de un día para otro porque, bueno, el estómago es mucho más que todo eso, ¿no? Bien, sí. Y lo que pasa es que esta época, que es la época de la Navidad, es una época de excesos que yo creo que hay que hacerlos. No está mal y no hay que tener sentimiento de culpa, porque el sentimiento de culpa es lo peor. Y luego hay que cuidarse, pero cuidarse tampoco sin exagerar. Es decir, lo que buscamos nosotros o intentamos recomendar a la gente es que cambie un poco sus hábitos de vida malos hacia hábitos de vida saludables, tanto en la alimentación como en la actividad física, como en el ejercicio. Tenemos unos datos que habéis puesto encima de la mesa en una conferencia esta semana y que, bueno, pues dicen que el 23% de la población en España es obesa y más del 60% suma el sobrepeso y la obesidad. A mí esto me ha parecido una barbaridad, vamos, no lo sé, 1 de cada 4 personas casi. Sí, sí. Y la mitad de las personas, un poco más de la mitad, tienen por lo menos sobrepeso. ¿Y a qué llamamos obeso o con sobrepeso? Porque claro, yo con estos datos me imagino pues, a las personas que se ven en Estados Unidos y no me parece que son las mismas que se ven aquí, entonces no lo sé. No, lo que ocurre es que utilizamos estadísticamente el índice de masa corporal, que yo creo que esto lo conoce ya prácticamente todo el mundo, que es una relación entre el peso expresado en kilos dividido por la talla, por la estatura expresada en metros elevado al cuadrado. Y esa relación nos da una cifra que nos permite saber si una persona tiene sobrepeso, tiene obesidad o incluso, por el otro lado, si está excesivamente delgado. Se habla de sobrepeso si está por encima de 25 ese índice, entre 25 y 30, y de obesidad si supera 30 kilogramos por metro cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Una persona es gorda o está gorda? ¿O es obesa o está obesa? Que eso también tiene vida. Vale. Si se puede decir así, vamos. Sí, a ver, la obesidad es un problema. Hoy en día le llamamos la pandemia del siglo XXI porque conlleva una serie de enfermedades que van de la mano con la propia obesidad, como es la diabetes, que también está creciendo muchísimo, la diabetes tipo 2, la hipertensión, la dislipemia, etc. El asunto es que la diferencia que tiene el diagnóstico de obesidad con el de la diabetes, por ejemplo, el de la hipertensión, es que lo diagnostica la gente, porque a la persona con obesidad la vemos. Claro. Y tú puedes decir, esa persona es obesa. En cambio, a una persona que tiene diabetes, si no nos lo dice, no lo sabemos, porque eso es un diagnóstico con un análisis. Claro. O una persona hipertensa, sabemos que es hipertensa si le tomamos la tensión y vemos que sale de las cifras O el normales. colesterol, etcétera, claro. Eso crea un problema, eso crea el problema de que se estigmatiza la obesidad. Es decir, que tendemos a criticar o a ver de una manera peyorativa a la persona obesa, se le llama gordo o se le insulta diciéndole gordo o gorda, ¿no? Claro. Y esto, pues hombre, no deberíamos consentirlo. Pero en todo caso repercute en un problema de salud que incluso con los datos que tenemos, tú mismo has llamado la atención de que, bueno, pues se puede convertir en crónico, ¿no? Entonces es preocupante ya. Es que es crónico. Es crónico, o sea, la obesidad es crónica. La obesidad es crónica porque es bastante fácil llegar Y y bastante bastante difícil salir. El asunto de la obesidad no es que la obesidad sea mala en sí. La obesidad realmente no es un peso excesivo, es un aumento excesivo de grasa corporal
Y además hay como diferentes riesgos, es decir, hay personas que tienen obesidad que son sanas y hay personas que tienen obesidad que tienen un riesgo muy elevado de enfermedades cardiovasculares, de hígado graso, de diabetes, de colesterol, etcétera, etcétera. Y eso depende de dónde se localiza esa grasa. Si el acúmulo de grasa es sobre todo a nivel abdominal, lo que llamamos los médicos la grasa visceral, eso es una obesidad de riesgo. Entonces, por eso es importante un diagnóstico y por eso es importante acudir al médico y que el médico valore hasta qué punto es un paciente que tiene riesgo o no. Luego hay otro tema que es la parte estética, que es la que habitualmente nos suele importar a todos, ¿no? Pero es que también es salud. Yo no estoy en contra de decir, quiero adelgazar por estética, me parece fenomenal, porque es salud. Pero tiene que ir un poquito todo unido, es decir, en sus principios hace 30 años, cuando empezamos con la cirugía de la obesidad, no se financiaba porque se pensaba que esto es algo estético, que esto no debería financiarse. Sin embargo, lo que hace la cirugía de la obesidad es mejorar la calidad y la cantidad de vida del paciente. Pues enseguida hablamos de ello porque además, bueno, generalizamos mucho y es cierto que hay varios tipos y bueno, es muy interesante. Pero, ¿qué es lo que pasa en esta sociedad? ¿Alimentamos mal a nuestros hijos desde pequeños? ¿Les damos mucha comida rápida? ¿Tiene que ver con el estilo de vida que llevamos hoy en día? A ver, se podría decir que vivimos en una sociedad obesigénica, por lo menos en los países desarrollados, y que nos alimentamos, yo no diría exactamente que nos alimentamos mal, es decir, no podemos buscar o blanco o negro, esto es bueno, esto es malo, porque hay escala de grises. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que quizá tenemos una oferta alimentaria excesiva y tenemos una facilidad excesiva para acceder a los alimentos, con lo cual ya no respetamos horarios, ni se respeta comida tradicional, ni se cocina en casa. Claro. Y eso hace mucho, es decir, ahora vamos a comidas preparadas, ahora llamo a Globo que me traigan esto, que me traigan lo otro, ¿no? Y sea la hora que sea del día o de la noche. Y puede ser que eso nos no ayuda. Llevar también por el impulso o por la ansiedad, ¿no? De comer a veces desaforadamente. Lógicamente, nos llevamos por impulso, por ansiedad y por costumbre, y de hecho ahora estamos en los últimos congresos de la Sociedad Española de Obesidad, hablando de que la obesidad, que es una pandemia a nivel mundial, se llama la pandemia del siglo XXI, se contagia. Se contagia porque se contagian los hábitos. Si tú tienes una cuadrilla de personas que son obesos o que tienen tendencia a la obesidad y que tienen una serie de costumbres de tomarse sus potes a las mañanas, otros a las tardes, o celebrar aquí o celebrar en el Choco, al final te haces obeso. Ese es un poco lo que se dice ahora, ¿no? Nunca lo había pensado, pero claro, sí. Sí, en ese sentido es contagioso. Es contagioso. Bueno, lo que no es contagioso yo creo es la constancia y el remedio para poder, ¿no?, quitarse esa obesidad. Hemos escuchado últimamente pues, bueno, muchos medicamentos, especialmente el famoso Ozempic, que vamos a explicar un poco qué es, pero no sé si hay alguno realmente milagroso porque sigue habiendo personas obesas. Hay mucha gente que vemos en nuestro entorno que adelgaza y luego vuelve a coger esos kilos. Entonces, ¿hay algo que hagas así y adelgace realmente? Me decías antes que se estaban probando muchas cosas, ¿no? Se están probando muchas cosas, hay una investigación activa tremendamente interesante en múltiples campos que tienen que ver con la obesidad, porque la obesidad no es solo por comer. Lógicamente, si no comes, no vas a ser obeso y te mueres. Eso está claro, que eso en el bachiller yo recuerdo que estudiabas que el ser humano nace, crece, se multiplica y se muere. Y para crecer hay que comer, eso es así. Pero bueno, lo que quiero decir es que en principio yo creo que hemos pasado de un tratamiento clásico y tradicional que tiene que seguir funcionando, que es dieta, entendiendo por dieta cambio de hábitos de vida o dietas de choque en un principio si hace falta, más actividad física, entendiendo por actividad física algún tipo de ejercicio que hay que saber prescribirlo porque no es lo mismo según la edad del paciente, según sea un paciente entrenado que le guste el deporte o no, pero eso a corto plazo funciona y a largo plazo fracasa. Porque la propia persona que quiere hacerlo va con una idea en la cabeza, la idea es, bueno, yo 3 meses aguanto. Y van al médico predispuestos a decir, no, que me diga lo que quiera, que 3 meses le voy a hacer caso, pero 4 no.
Y estás esperando como el momento de que se acabe para liberarte, ¿no? Y cuando se acaba ese momento, vuelves a tus hábitos de vida malos, que son los que te hacen engordar. El problema no es ese, el problema es que encima, bueno, esto estoy generalizando, se suele engordar muy poco a poco, de tal manera que pasan 2 años, has ganado 300 gramos al mes, multiplica por 24 meses. Claro. Pero 300 gramos al mes Claro, no es lo que no notas. lo notas, claro, claro. Lo que pasa es que cuando vas al médico y tú quieres, y te pone una dieta, y te pone una pauta de ejercicio, no quieres perder 300 gramos al mes, No, desde quieres luego. perder 7 kilos al mes. Claro. Porque Importante, no ves el final, porque crees que es un esfuerzo insuperable. Entonces, se fracasa. Claro. Los endocrinólogos fracasamos con los tratamientos de la obesidad. Siempre. Porque lo hacemos muy bien, el paciente lo hace muy bien cuando está motivado y luego lo deja. Sí, ¿eh? ¿Los fármacos para qué sirven? Para ayudarte en ese proceso, para poder empezar a adelgazar y sobre todo, yo creo que vamos, el futuro va por ahí, para ayudarte a no reganar el peso que has, a no reganar el objetivo que has conseguido, que te ha costado un esfuerzo, no perderlo, ¿no? Porque hasta ahora, claro, lo dejas y el asunto, o sea, el secreto realmente sería hábitos de vida saludable mantenidos en el tiempo, cambiar nuestra forma de comer, de vivir en general. Pero eso no requiere no darse caprichos, por ejemplo, o no poder tomarte una cervecita, no poder tomarte un vinito, ¿no? Porque claro, nos quitamos todos los placeres de la vida, pues digo, mejor gordo. Es que eso es lo que requiere, es celebrar las Navidades, celebrar las fiestas de Bilbao, las de Pamplona también, que yo soy de Pamplona. Ah, mira. Celebrarlo todo. Y esos días sabes que no te vas a cuidar, pero eres consciente de ello. Pero tienes que ser consciente de que el resto del año te tienes que cuidar. Y que si el viernes te gusta tomarte un par de vinitos, yo como médico no te puedo decir que el vino o que el alcohol sea bueno porque no es bueno. Pero, a ver... Pero no te tomes 2 botellas, claro. Bueno, bueno, mejor que no. Vete a saber. Quiero decir que no es malo cuando uno hace un pequeño exceso un día. Ya. Lo malo es cuando hace los excesos todos los días y dice Claro, vasitotal. como todo. Lo de vasitotal. Claro, y muy interesante lo que lo estoy pensando, lo de, claro, 300 gramos al mes, dices, yo eso no quiero, quiero 7 kilos al mes, ¿no? Y luego... Porque cuando te planteas un objetivo en la vida lo quieres rápido. Si quieres hacer la carrera de Derecho, dices, a ver si en 3 meses lo hago, pues Sí, sí. me parece que no. Vaya. Entonces, si quieres lograr, primero perder peso no es difícil, si te pones a ello. Pero si quieres mantenerte, eso es para toda la vida. Ya. Por eso se fracasa. Bueno, pues habrá que darle unas vueltas. Doctor, hablábamos antes también que, bueno, se están haciendo muchas pruebas últimamente, siempre se pone a los ratones, no sé por qué, si somos muy parecidos a ellos o nuestra composición genética tiene bastante que ver, ¿no? Hay muy pocas diferencias genéticas, pero el ratón, la rata, primero se reproducen muy rápido, tienen una vida más corta y entonces son modelos animales muy interesantes para estudiar, ¿no? Por eso, habitualmente la investigación primero se hace en ratones, en ratas, y luego pues esto se aplica al ser humano cuando ya hay una evidencia, ¿no? Escuchaba hace poco pues practicarlo que directamente en el ser humano y metiéndole cosas pues sería un poco... Pero si se les modifica, me comentabas antes, ¿no?, a los ratones genéticamente incluso para que nazcan obesos. Me he quedado con eso. Sí, bueno, o para que nazcan con determinados defectos en receptores que actúan sobre la señalización del hipotálamo, sobre el control del apetito, sobre el control de la temperatura, sobre muchas cosas. Es que el asunto de este es que hay una investigación ahí atrás que tampoco los médicos clínicos la conocemos bien, porque estos son lo que llamamos la investigación básica, ¿vale? O la investigación translacional, que la investigación translacional lo que hace es que esos investigadores que están, vamos a decir, experimentando con ratas, nos aportan esa investigación y nos sirve para el ser humano y nos sirve para que luego se desarrollen medicamentos, se desarrollen... Claro, entonces las dos partes son muy importantes. El clínico, que es el último, que es el que va a ver al paciente, pero el que está detrás, el que está a la sombra investigando es fundamental. Hablábamos del Ozempic. ¿Qué es el Ozempic? Y qué... El Ozempic, a ver, dentro de todos estos fármacos nuevos que hay, la verdad es que la ventaja que tienen enorme es que son fármacos muy seguros,
se han investigado y se empezaron a desarrollar para la diabetes y se empezaron a comercializar para la diabetes. El Ozempic es un fármaco para la diabetes. La molécula se llama semaglutida y lo que se ha visto es que adelgaza. El primero que empezó fue la liraglutida, de este grupo de fármacos estoy hablando, que la inyección era diaria. Y de ahí salió el Saxenda, que entonces ya se comercializó Saxenda exclusivamente para obesidad. En el caso de la semaglutida, Ozempic se ha hecho famoso porque además ha habido un desabastecimiento importante, claro. Los diabéticos se quedaban sin producto porque se estaba comprando y se estaba usando para adelgazar, cosa que no está mal que se use algo que primero es para un diabético, claro, ¿no? Claro. Luego también hay muchos obesos o diabéticos que tienen las dos patologías, ¿no? Que son obesos y diabéticos, y en esas personas es en los que realmente está funcionando muy bien, y por esto el Ozempic se ha hecho famoso. Ahora el Ozempic ya se comercializa para la obesidad con otro nombre, que es el Wegovy. ¿Y funciona? Es que es el mismo fármaco, entonces funciona perfectamente. Funciona perfectamente, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Vale. Lo que quiere decir es que este grupo de fármacos actúan a dos niveles. Actúan a nivel del hipotálamo, en el cerebro, quitándonos la ansiedad para comer, provocándonos saciedad, y actúan a nivel del tubo digestivo, del estómago, retardando el vaciamiento gástrico. ¿Qué quiere decir eso? Que como que la comida se atasca en el estómago y le cuesta más tiempo pasar, por tanto nos llenamos antes. Algo parecido a lo que hace, mucho mejor hecho, la cirugía, y mucho más irreversible, que es reducir el estómago. Mucha gente te dice, es que yo me he hecho una operación de reducción de estómago. Lo que se han hecho es una operación de cirugía bariátrica, que es como lo llamamos nosotros a la reducción de estómago, ¿no? Que eso hablábamos antes, ¿no? Y que ha evolucionado mucho, ¿no? Este tema de las cirugías. ¿Cuándo hay que llegar a ello? ¿Cuándo hay que llegar a la cirugía bariátrica? Primero la tiene que llevar a cabo un equipo multidisciplinar, como decimos nosotros, donde haya un endocrino, donde haya un equipo quirúrgico solvente, un psicólogo, una nutricionista, un nutricionista, porque es una cirugía complicada. Es eso que vemos ahí, como un bypass, una de ellas, ¿no? Bueno, eso podríamos decir que se puede parecer, porque es en realidad estrechar, reducir el estómago, como pinzarlo, pero así, eso ¿no? No es un dibujo típico de la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica hay varias técnicas, se han empleado unas cuantas, y la más, vamos a decir, las que más frecuentemente se utilizan en los hospitales públicos prácticamente de todo el mundo, son la gastroplastia tubular, o también llamada manga gástrica, que lo único que hace es, reducen el estómago de tal manera que le dan un cosido y lo convierten en un tubo, es como una prolongación del esófago. Eso que vemos ahí, que es un estómago, lo eso haríamos más estrecho. Eso es la técnica de Pose, que es otra cosa, pero lo que vemos ahí nos puede servir porque es un estómago más estrecho, pero todavía se estrecha mucho más. Entonces, ¿qué es lo que se consigue con ese tipo de cirugías? También se podría decir que con el Pose, pero el Pose es una técnica endoscópica y se utiliza más en pacientes no tan obesos. Lo que consiguen es una restricción, es decir, al ser un estómago más pequeño cabe menos comida, claro. Y por tanto se llena el paciente antes, ¿de acuerdo? Son lo que llamamos técnicas restrictivas, que restringen la capacidad del estómago. Pero luego hay técnicas malabsortivas. ¿Qué quiere decir eso? Que se hacen unos empalmes en el tubo digestivo de tal manera que la comida va por un sitio y los jugos alimentarios, los jugos digestivos van por otro, y se unen al final y les queda mucho menos trayecto para poder hacer la digestión y para poder asimilar los alimentos. Esas cirugías puramente malabsortivas no se hacen hoy en día, y lo que se hacen son técnicas mixtas, que la más famosa, que te sonará, es el bypass gástrico. El bypass gástrico, sí. El bypass gástrico es una técnica muy buena y que se ha empleado muchísimo y que va muy bien, especialmente... Pero no, ¿es el balón gástrico? ¿Es lo mismo? No tiene nada que ver. Estamos hablando de cirugía, estamos hablando de cortar. Sí, vale. El balón no corta. El balón no corta, el balón se mete ahí y luego se quita. Eso es. Entonces, son cirugías que van muy bien en pacientes obesos, con obesidades graves, que a la vez tengan diabetes. Van especialmente bien, y de hecho hay casos que entre comillas, se cura la diabetes, porque se baja peso fenomenal. Entonces, esas cirugías hoy en día, en sus principios, se hacían por vía abierta. Vía abierta quiere decir que había que abrir la cavidad abdominal, ¿no? Ahora se hacen por laparoscopia. Por laparoscopia. Y por laparoscopia, ¿qué quiere decir? Que no te abren. No te abren,
pero la cirugía es la misma, Claro. es decir, es una cirugía mayor del tubo digestivo. Tiene los mismos riesgos, digamos. No es operarte de un juanete. No, desde ¿vale? luego. Desde Es luego. una cosa que tiene sus riesgos, tiene su mortalidad como mucha Claro. cirugía mayor. Me da un A ver, claro, hay que, Claro, hay que claro, es que estamos seleccionar muy hablando bien. de un estómago. Hay que seleccionar muy bien al paciente lógica. y luego tenemos ya unos criterios perfectamente establecidos de cuáles son las indicaciones, de a quién se le conviene o es candidato a esa cirugía y quién no, porque hay contraindicaciones. Claro. Por ejemplo, una persona que tenga una drogodependencia o que tenga un alcoholismo crónico no se puede operar. Una persona que tenga un trastorno de la conducta alimentaria tampoco conviene operarle. ¿Por qué? Porque pueden evolucionar muy mal. Entonces es importante. Y luego lo que es importante es saber que es una cirugía que es para la obesidad grave. Lo que se llama la obesidad mórbida, que es un índice de masa corporal por encima de 40 o por encima de 35, que sería un grado o una clase 2 de obesidad, pero que a la vez ya tengan enfermedades. Es decir, obesos que ya tienen enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como el hígado graso, que con esa cirugía sabes que van a mejorar muchísimo. Hay pacientes con diabetes tipo 2 que después de operarse dejan de ponerse la insulina o dejan de tener que tomar pastillas para la diabetes. El hipertenso puede dejar de tomar su medicación. Es decir, el beneficio que se obtiene es muy grande. Luego está la otra parte, que a lo largo de los años, una vez que se ha operado el paciente, el cirujano hace su labor y esa labor consigue que al año y medio, 2 años, adelgazan maravillosamente bien prácticamente todos los pacientes. Es muy raro el que no adelgace. Pero a los 5 años o más tarde, algunos vuelven a ganar peso. Quizá no tanto peso como el que tenían al principio, pero vuelven a ganar peso. Y eso se debe muchas veces a un seguimiento insuficiente o sobre todo a una falta de colaboración por el paciente. Porque hay pacientes que creen que se someten a esto, y dicen, yo me opero y luego puedo seguir comiendo lo que me dé la gana. Y de eso nada. Hay que cambiar los hábitos un poquito. Hay que cambiarlos, por lo menos, ¿no? Primero porque te los cambia la propia cirugía, porque intentas comer y no puedes. Es decir, nuestros pacientes recién operados tienen que seguir una dieta estricta, semilíquida, un mes, luego pasan a una dieta blanda, luego ya empiezan a comer lo que llamamos una dieta masticada, es decir, a normalizar su alimentación. Pero el primer mes, comer un yogur les cuesta 1 hora. Ya. Porque no entra. Madre mía. Luego el cuerpo se va adaptando y a veces se adapta demasiado. Porque hay que adaptar también esto. La cabeza, evidentemente. Todo el mundo, yo creo que vas a tener que volver otro día a terminar de contarnos unas cosas porque es súper interesante, pero como siempre se nos queda el tiempo corto. Doctor Fernando Goñi Goicoechea, especialista en endocrinología y nutrición y además durante unos cuantos años también miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Obesidad. Bueno, la de casos que nos podrías contar seguramente. Bueno, sí. No nos vas a contar. No sé, tu pregunta. Bueno, pues no sé, siempre estas operaciones, bueno, claro, no me vas a decir que alguna ha ido mal, pero ya sí se oía antaño. Vamos a ver, ¿no? tenemos todos los equipos quirúrgicos, para eso están los congresos, se comentan los casos, se valoran las estadísticas, se comparan lo que hace un equipo con otro y por supuesto que tenemos casos que no van bien y de hecho se habla y hay una parte de la cirugía que se llama cirugía de reconversión. La cirugía de reconversión es un paciente operado que ha ido mal, hay que reconvertir de alguna manera o reoperar para que vayan por buen camino, esto es lo que quiere decir. Y luego la cirugía tiene mortalidad, claro, pero no la de la obesidad, toda la cirugía mayor tiene mortalidad. Y la mortalidad es muy pequeña, pero claro, al que le toca, dile esto. Claro. Bueno, pues muy interesante, como decíamos, pero también, bueno, pues eso, de aquí y de los hábitos, si yo creo que voy a salir, me voy a tomar un vino, que no pasa nada, ¿no? Y además lo dice el doctor, que un caprichito... Pues a lo mejor nos tomamos los dos el vino. Pues venga, yo creo que sí, no sé, ya, si nos ponemos muy obesos ya veremos. Bueno, no vamos a frivolizar ni mucho menos y bueno, que hemos aprendido un montón de cosas, así que nada, otro día te vuelves, ya verás, al final te gusta. Gracias, doctor. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, Eva. Gracias. Y nada, pues bueno, luego nos lo pasamos todo a limpio y vemos todas estas cosas cuando escuchemos el Ozempic, los medicamentos, la reducción, vemos que no es una cosa, sino muchas y que, bueno, tienen toda su explicación. Gracias. Muy bien, vamos gracias. con un poquito de publicidad y enseguida hablamos de diversas cuestiones. Estamos con Alex Cerdeño de la Mutualidad Funeraria San Pedro para contar también cosas muy interesantes.
Moda, complementos y fragancias idem. Navarro Villoslada 8, Bilbao.